Empezar con la tarea. Acá está el enunciado y acá lo vamos a ir resolviendo en la cámara. Eh, dice que, bueno, vamos a acercar esto un poco. En esta primera figura nos hablaban de una rótula, entonces recuerde que las rótulas, ¿verdad? Que se ve como, se representa como una rodilla o un codo, se puede ver, digamos, como, o sea, porque no tiene ninguna obstrucción a la rotación, o sea, es libre de rotar, nada más no puede moverse en alguna dirección, digamos, X, Y o Z, pero sí puede rotar. Entonces, la rótula solo va a tener, digamos, tres fuerzas. Eso sí, son independientes entre sí, todas estas fuerzas, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener claro, son independientes entre sí y va a ser una por eje. Que lo que típicamente hacemos, ¿verdad? Es que decimos, bueno, esas las ponemos en el eje, en los ejes positivos, ¿verdad? Las predecimos así. No significa que vayan a estar así, no, pero, o sea, si nos dan negativo, simplemente es que iba para el otro lado. ¿Sí? Pero bueno, por convención, siempre las vamos a colocar de esta manera. ¿Ok? Entonces, no, bueno, el tema de armaduras efectivamente no entra en el examen, ¿verdad? Entra solo en el tercer parcial. Y el quiz es una preparación para el examen, por lo tanto no entra, digamos, solo entran los mismos temas que entran en el examen del sábado son los que entran en el quiz. Profe, no, yo me refería a el de las, se me fue el nombre, el de este ejercicio. Equilibrio en tres dimensiones. Ajá. Y yo les dije que es un ejercicio largo, digamos, entonces no lo voy a resolver, probablemente no se lo voy a preguntar en el examen, pero en el quiz, no, realmente como tal tampoco entra en el quiz. Recuerde que el quiz es una hora y son 6 ejercicios, entonces no, son ejercicios muy cortos, ¿verdad? Entonces no se preocupe por eso. Bien, y nos dicen que esta rótula tiene además dos cables, que son los cables BD y BE, ¿verdad? Que están allí tensos, entonces hay que encontrar esas tensiones. Sabemos que cuando usted corta cable, la fuerza está saliendo desde el cable y hacia el otro extremo del cable, ¿verdad? Entonces esas son las otras reacciones que nos tenemos que averiguar, podemos llamarla, qué sé yo, ahí habla de tensión, de la palabra tensión, entonces le podemos poner la tensión BD y le podemos poner la tensión BE, ¿ok? Y nos habla de que hay una única fuerza que se está aplicando en el punto C, que es una fuerza de 455 newtons, la cual tiene una dirección, vean que sale desde el punto C y llega al punto F, ¿ok? Entonces, puede ser que a esa fuerza le llamemos, qué sé yo, F1. Muy bien. Entonces, la fuerza F1 es conocida y las otras 5 son incógnitas. Y nos dan que la A es 3. Esta distancia que está aquí, esta distancia que está aquí, es 3 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es plantearnos que tenemos que hacer equilibrio, ¿verdad? Y para hacer equilibrio, recordamos que existen ahora en tres dimensiones 6 ecuaciones, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z. Además está el momento en X, el momento en Y y el momento en Z. Nada más que la sumatoria de momentos la vamos a hacer en un solo instante, digamos, hacemos todos los momentos juntos en sus determinantes y luego lo que hacemos es que juntamos y decimos, bueno, lo que tiene X con X, lo que tiene Y con Y y lo que tiene Z con Z, ¿verdad? Entonces, como lo hemos visto en otras oportunidades, los pasos son los mismos. Primero, poner cada una de todas estas fuerzas en componentes. Evidentemente, Fx, Fy y Fz ya están en componentes, cada una de ellas es un componente. Entonces, esa no. Sería la tensión BD y la tensión BE y la fuerza 1.
Eso sería lo que tenemos que poner como componentes, ¿verdad? Y para eso es importantísimo que usted tenga identificado bien cómo se hace eso, ¿verdad? Y eso se hace, usted sabe que para poner digamos, la tensión BD, para ponerla como vector, es decir, en términos de sus componentes, necesitamos saber cuál es la magnitud y eso multiplicarlo por el vector lambda. Ahora, si no sabemos cuál es la magnitud, no importa, la dejamos así y la vamos a encontrar después. ¿Verdad? Y sabemos que este vector lambda siempre es igual, siempre la distancia de B a D, X, Y, necesitamos, bueno, necesitamos la J y necesitamos la K, ¿verdad? Y necesitamos el Pitágoras para hacerlo completo. Entonces, casi que lo podemos escribir de una vez, ¿verdad? Podríamos decir, ok, la tensión de B a D va a ser igual a la tensión de B a D, no la conozco, y multiplicado por, entonces abrimos un paréntesis. Entonces, ahora sí, viendo el dibujo, necesitamos saber cuál es la distancia en X que hay de B a D, ¿verdad? Y B siendo el origen y D siendo el destino, ¿ok? Entonces, en este caso nos deberíamos de dar cuenta que es 1,5 y hacia la derecha, por lo tanto es positivo, ¿verdad? Y eso sería en I. Luego nos damos cuenta que de B a D bajamos 3 metros, por lo tanto es menos 3 en J, y de B a D nos hacemos para atrás, ¿verdad? Nos hacemos para atrás 3 metros, por lo tanto es menos 3 en K. ¿Ok? Eso sería. Y luego hacemos el Pitágoras, ¿verdad? Que sería la raíz de 1,5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y eso nos da 4,5. Da 4,5. Entonces todo esto dividido entre 4,5. ¿Ok? Y bueno, ya luego nos acordamos de que aquí hay que hacer esto por esto, y esto por esto, y esto por aquello, ¿verdad? Y entonces, y luego cada uno de esos términos dividido entre 4,5. Por lo que obviamente la tensión de B a D, ¿verdad? Nos va a quedar 1,5 entre 4,5 es 0,33. Entonces, 0,33 de la tensión BD en I. ¿Ok? Va un menos porque hay un menos. Y 3 entre 4,5 es 0,67 de la tensión BD. Eso sería en J. Y menos 0,67 de la tensión BE en K. Esos serían los tres términos que tenemos. Y bueno, tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Tenemos que hacer lo mismo para la tensión. Aquí puse una E y esto es una D, ¿verdad? Quizás usted ya se dio cuenta, quizás no. Entonces, aquí pongamos una D, ¿verdad? Porque estos primeros son para la D, que es la que está atrás. La E más bien está al frente. Y realmente la única diferencia entre la E y la D es precisamente que una está al frente y la otra está atrás, pero todas las distancias son iguales, ¿verdad? Entonces la tensión de BE va a ser la tensión de BE por, y abre paréntesis, y es 1,5 en I, ¿verdad? Porque nos ponemos 1,5 hacia la derecha, menos 3 en J, porque bajamos 3, y la única diferencia es que este es 3 positivo, porque nos hacemos hacia adelante 3 unidades. El Pitágoras obviamente va a ser el mismo porque son los mismos números, por lo tanto otra vez es 4,5 y de ahí que la tensión de BE sea 0,33, la tensión de BE en I menos 0,67, la tensión de BE en J más 0,67, la tensión de BE en K. ¿Verdad? Entonces ese sería el otro que tenemos. Y el último que tenemos que hacer es la fuerza 1. ¿Ok? De la fuerza 1 sí conocemos el valor de la magnitud, que es 455, y ese valor hay que multiplicarlo allí por los otros números, ¿verdad? Entonces la fuerza 1 puesta como vector va a ser igual a la fuerza 1 puesta como magnitud por el vector lambda.
¿verdad? De una vez lo voy a escribir. Entonces sería, ¿cómo sería? Tenemos que ver, ok, va de C a F, ¿verdad? Siendo C el origen y F el destino. Entonces yo me hago hacia la izquierda esta distancia A, que de acuerdo con el enunciado son 3 metros. Entonces menos 3 en I. ¿Ok? Yo me hago para abajo, pero me hago 6, ¿verdad? Entonces menos 6 en J. Y me hago hacia el frente 2 unidades. Por lo tanto sería más 2 en K. ¿Verdad? Entonces, espero que para todos sea claro cómo estoy sacando las coordenadas y si no, por favor me lo indique. Ok, y ahora habría que hacer un Pitágoras. ¿Verdad? Y entonces usted mete ahí en su calculadora Pitágoras y eso le tiene que dar 7, ¿verdad? Que es la raíz de 3 a la 2, 6 a la 2 y 2 a la 2. Y eso da 7. Entonces esa cuerda mide 7. ¿Ok? Pero este número, ¿verdad? Este número es 455. Este número es 455 con base en el enunciado. Entonces, de una vez, 455 por 3 entre 7. ¿Verdad? Y así lo vamos a hacer. ¿Ok? ¿Cuál es la particularidad? ¿O por qué ese número 455 tan particular? Bueno, porque 455 es divisible entre 7, ¿verdad? Y eso da 65, porque 6 por 7, 42, ¿verdad? Entonces, eh, eso cuando usted lo divide da 65. ¿Ok? Entonces ya vamos a multiplicar 455 por 3 entre 7 y nos da un número entero, ¿verdad? Nos da 195. Y así nos va a dar en todos los casos. En todos los casos nos va a dar un número entero. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que recordar es cuál era positivo y cuál era negativo. Entonces el F1 puesto como vector va a ser, el X es negativo porque va para la izquierda, ¿verdad? Entonces eso es negativo. Y sería menos 195 en Y. ¿Ok? El otro pues va a dar el doble porque es 6 en vez de 3. Entonces eso por 6 entre 7 va a dar 390. Y como es hacia abajo, también es negativo. Entonces menos 390J. Y el último, no, el último va a dar 130, ¿verdad? Que sería el doble de 65. Entonces tenemos 130 y como vamos hacia el frente, es positivo en K. ¿Ok? Entonces ya estamos listos, digamos, para hacer sumatorias de fuerzas, porque ya tenemos todo en componentes. ¿Verdad? Entonces usted dice, bueno, hay una sumatoria de fuerzas en X, queda 0, y una sumatoria de fuerzas en Y, queda 0, y una sumatoria de fuerzas en Z, queda 0. ¿Verdad? Entonces usted se pone ahí a hacer su sistema de ecuaciones de lo más motivado. ¿Verdad? Entonces usted dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces dice, la sumatoria de fuerzas en X, de ahí, para que no se me olvide, ¿verdad? Aquí está dibujadita, los panes, Fx. Entonces dice, ok, empecemos con Fx. Entonces, Fx. ¿Qué otra hay en X? Bueno, la otra que hay en X es la parte de cada una de las otras fuerzas que esté en X, ¿verdad? Porque agrupamos todo lo X, todo lo Y y todo lo Z juntos, ¿verdad? Entonces sería Fx más 0,33 de la tensión BD más 0,33 de la tensión BE menos 195 igual a 0. ¿Verdad? Y usted ya se puede ir dando cuenta que, bueno, este número lo puede pasar para el otro lado, lo que usted quiera. Después usted dice, bueno, esta sería la ecuación 1. Más o menos trabajada, esa es la ecuación 1. Luego usted va con la ecuación 2, que es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Y qué tiene en Y? Bueno, tiene FY y tiene las partes en Y de cada una de las otras fuerzas, ¿verdad? Tiene las partes en Y de cada una de las otras. Todas van hacia abajo, entonces todas son negativas, ¿verdad? Menos 0,67 de la tensión BD, menos 0,67 de la tensión BE, ¿verdad? Todas negativas, y menos 390, igual a 0. En la misma historia, usted puede ir sospechando que ese 390 algún día se va a pasar de lado. Y finalmente con Z,
¿verdad? Ahí sí hay más, hay unos para atrás y unos para el frente, entonces hay diferencias, ¿verdad? Este es más bien el único que va para atrás y ahora más bien el de BE va hacia el frente y la fuerza esa de CAF también va hacia el frente en Z, entonces sería 130 igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí usted tiene que tener demasiado cuidado de no equivocarse y decir que eso es un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, porque no es cierto, es un sistema de ecuaciones de 5 incógnitas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces no, estamos mal, porque apenas tenemos 3 ecuaciones y tenemos 5 incógnitas. Entonces no nos alcanza. Entonces decimos, no, hay que hacer una sumatoria de momentos. ¿Y a dónde vamos a hacer sumatoria de momentos? Lo mejor sería A, ¿verdad? Porque si hacemos sumatoria de momentos en A, simplemente todas las fuerzas X, Y y Z que están en A van a ser 0 para la sumatoria, ¿verdad? Porque no tienen brazo de palanca. Entonces la sumatoria de momentos es 0. Y básicamente se nos va a dividir esto en tres sumatorias, en 3 determinantes, ¿verdad? Porque hay 3 fuerzas que están haciendo momento. Entonces necesitamos el radio de A y hasta B para hacer el producto cruz con la fuerza 1, que es la que está arriba, ¿verdad? Necesitamos el radio de palanca de A a B para hacer el producto cruz con la tensión de B a D, ¿ok? En realidad este es de A a C, ¿verdad? Este es de A a C porque es hasta arriba donde está la fuerza 1, la de A a C, de A a B para hacer la tensión BD y de A a B también para hacer la tensión BE. Y son esos 3 determinantes que los tenemos que hacer ordenados para que no nos salga mal, ¿verdad? Porque cualquier cosita aquí, cualquier signo que la echemos a perder, ya sería bien grave. ¿Ok? Entonces, bueno, hagamos primero los de las tensiones. Entonces, ya que vamos a hacer el brazo de palanca de A a B, que es súper sencillo, es 0 en I, más 3 en J, más 0 en K, ¿verdad? Porque él solo sube 3 unidades, no se hace ni para la derecha ni para la izquierda, ni se hace para adelante o para atrás, simplemente sube 3, ¿verdad? Entonces, ese es el brazo palanca. Y la tensión de B a D, ya sabemos que era 0,33 de la tensión de B a D menos 0,67 de la tensión de B a D menos 0,67 de la tensión de B a D. ¿Verdad? Eso era. En I, J y K, respectivamente, digamos. I, J y aquí va el K. Entonces ya no queda más que hacer el determinante, ¿verdad? Entonces esto sería punto 33 de la tensión BD menos punto 67 de la tensión BD menos punto 67 de la tensión BD. Son las 3 posiciones y aquí va un 0, aquí va un 3 y aquí va un 0, ¿verdad? Que este es el vector de la distancia. Y arriba I, J y K. Que recuerden que lo llenamos al revés para que esto nos quede a buen espacio. Y ahora nos acordamos que tapamos aquí, ¿verdad? Tapamos aquí y sería este por este menos este por este. Pero este es 0, ¿verdad? Entonces el segundo término va a ser 0. Entonces esto nos va a dar el paréntesis del I, ¿verdad? Que va a ser 3 por menos 0,67. Tensión BD. Menos 0, entonces no lo pongo, ¿verdad? Porque esto es 0. Entonces eso es en I. Luego va al J, que se acuerdan que J siempre empieza negativo, ¿verdad? Que nunca se le olvide. Entonces se da cuenta que si usted tapa el J, este por este es 0 y este por este es 0. Entonces le va a quedar 0 menos 0 y eso sigue siendo 0. Entonces 0J, ya J no hay. J no hay. Y lo puse positivo porque es lo mismo menos 0 que más 0, pero bueno, lo puse positivo. Y finalmente va el paréntesis de la K, que es un paréntesis que empieza positivo afuera. Tapamos la K y nos damos cuenta que es esto por esto, que es 0, menos de la fórmula, esto por esto.
¿verdad? Entonces sería 3 por 0,33 de la tensión BD. Y bueno, esto ya lo multiplicamos, ¿verdad? Y entonces daría 3 por 0,67, 201, ¿verdad? Entonces sería menos 2,01 de la tensión BD en I. El J lo voy a ignorar. Y menos 0,99 de la tensión BD en K. ¿Verdad? En K, porque el J lo ignoro porque es 0. Entonces ya tengo, digamos, la primera sumatoria de momentos. Ahora hacemos la segunda, para lo cual hay que volver a hacer un determinante, ¿verdad? Y que va a volver a ser, pero ahora con la tensión BE. ¿Verdad? Y como todo es muy parecido, entonces nada más lo vamos a presentar acá. La tensión BE menos 0,67 de la tensión BE. Y nos acordamos que la única diferencia es que este es 0,67 positivo. Evidentemente este más no hace falta ponerlo, pero lo puse para que no se nos olvide que este es positivo. ¿Verdad? Y este es I, este es J y este es K. Entonces vean que cuando tapemos el I va a ser lo mismo, ¿verdad? Este por este, con la única diferencia de que esto va a dar positivo. Luego cuando tapemos el J, los dos son 0. Y cuando tapemos el K, va a volver a dar 0 menos esto. Entonces, este es muy parecido, muy parecido. La única diferencia es que el primero tiene el signo contrario. ¿Verdad? Eso es todo. Menos 0,99 de la tensión B en K. ¿Okay? Esto lo puede plantear todo, pero se va a dar cuenta que eso es lo que da. Y nos hace falta un último determinante. Este último determinante que nos hace falta es el de la fuerza, esta que está, o sea, la que sola, que sabemos el número. ¿Verdad? Entonces esa fuerza era menos 195 en I, ¿verdad? Menos 390 y 130 positivo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la única diferencia? El brazo de palanca. Esa es la única diferencia con respecto al brazo de palanca, que ahora llega hasta el punto C y por eso es 6. ¿Verdad? Por eso es 6, porque llega hasta el punto C. Y esto es I, y esto es J, y esto es K. Y es bastante parecido. Tapamos el I y es 6 por 130. Entonces, 6 por 130 menos 0, evidentemente no lo ponemos. Eso es en I. Ya sabemos que el J es 0, ¿verdad? Porque 0, 0. Entonces, el J ni lo ponemos. Y el de la K empieza positivo, ¿se acuerdan? Entonces, tapamos la K. Empieza con 0. Ojo, 0 menos, ¿verdad? 0 menos. Este menos es de la fórmula. Y ahora resulta que la multiplicación también tiene otro menos 195. Para que no se le haga ahí el enredo con este otro menos. Y eso sería en K. Y ya, ¿verdad? 6 por 130, 780, ¿verdad? 780. Y más, porque al final resulta que da más cuando usted tiene que multiplicar menos 6 por menos 195, resulta que da más. Y cuando usted multiplica 6 por 195, eso debería dar 1170. ¿Verdad? Entonces ahí está. Entonces sería, esto es en I, ¿verdad? Es sumamente importante que no pierda esta letra, porque si usted deja botada esa letra y no pone las dos, puede que le dé una tentación muy grande de sumar estos dos números y poner un único resultado ahí, que sé yo, 1008, 1950, una cosa así. Pero eso estaría malo y sería una bestialidad, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes. Uno son IES y las otras son CAS. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que es una sola sumatoria de momentos, ¿verdad? Porque hicimos solo una sumatoria de momentos en A. Pero está partida en tres, digamos, fuerzas que están haciendo momento. Entonces, ahora que hicimos los tres, lo que tenemos que darnos cuenta es que los X van con los X, ¿verdad? Y que los K van con los K. Eso es lo que hay que darnos cuenta. Y que evidentemente los J, ¿verdad? Los J son 0 porque de ahí nunca hubo. Entonces, 0, 0, 0 es igual a 0, todo está bien, ¿verdad? Entonces aquí vamos ahora sí, ¿verdad? Con la sumatoria de momentos en X igual a 0, es todos los que tengan I. Y son
menos 2,01 de la tensión BD más 2,01 de la tensión BE más 780. ¿Ok? Igual a 0. La sumatoria de momentos en Y no la voy a hacer porque esa ya sabemos que es 0. Y va la sumatoria de momentos en Z, que esa sí es 0. Y es lo que tenga Z, que son menos 0,99 de la tensión BD, menos 0,99 de la tensión BE, más 1170 igual a 0. ¿Okay? ¿Y cuál es la sorpresa acá? Que estos dos sí se parecen a un sistema de ecuaciones de los que hemos resuelto con el modo 5.1, porque hay una única variable, una segunda única variable y los números solos que ahora hay que pasarlos, ¿verdad? Entonces aquí sin ningún problema, ahora sí, modo 5.1, ¿cuáles son los valores? Menos 2,01, 2,01. Y ojo, menos 780, ¿verdad? Porque este pasa al otro lado del estar. Y aquí son menos 0,99, menos 0,99 y menos 1170, que también pasa a restar. ¿Verdad? Y las tensiones nos tienen que dar positivas, como siempre. La primera va a ser la de la primera que está aquí, que es BD, ¿verdad? Y eso vale 784,94. Estamos hablando que estos son newtons. Y la segunda, que es la tensión BE, 396,88 newtons. ¿Ok? ¿Y ahora qué hace usted ahí? ¿Se detiene? No, no se detiene. Porque entonces usted se acuerda y usted dice, ah, bueno, si yo regreso aquí, a donde tenía estas tres ecuaciones, ¿verdad? Y yo le pongo, ok, esto vale lo que valga, 700 y pico, y esto vale 300, casi 400, y lo sustituye en todos los casos, ¿verdad? En todos los casos, resulta que solo le quedan estas tres incógnitas. Esta para el primer renglón, esta para el segundo, y esta para el tercero. Y así es como encontramos las respuestas finales, ¿verdad? Entonces, dice que tenemos que reescribir aquí, ¿verdad? Entonces te pone sustituyendo en 1. ¿Eh? Entonces, fx es fx. Y te pone más punto 33 de la tensión BD. Usted ya aprendió que es a 784,94. ¿Ok? Más punto 33 de la tensión BE, que esa es 396,88, ¿verdad? Menos 195 igual a 0. Entonces usted dice, bueno, vámonos, ¿verdad? Lo que estoy buscando es perdón, ¿verdad? La X, y a eso tengo que sumarle punto 33 por, sumarle, ahí, menos, sumarle punto 33 por 784,94 más 0,33 por 396,88 menos 195. Y eso nos va a dar, mejor no. Tenemos que darle a este igual y 0. Y ahora sí, Shift Solve. ¿Y para qué valor? Para que usted quiera. Y esa sí es la respuesta. ¿Verdad? Esa sí es la respuesta. Entonces, fx es igual a lo que nos dio la calculadora, que son menos 195. Menos 195. Vean que 0, 0 y otro 0, entonces es doble 0. Entonces, menos 195 newtons. Significa que va para la izquierda. Eso es lo que significa, ¿verdad? Para la izquierda. Entonces ya tenemos esa. Y ahora decimos, bueno, sustituyendo en 2, ¿verdad? Sustituyendo en 2, y sería sustituir aquí, ¿verdad? Entonces, como ya esto está grande y todo, yo nada más lo voy a escribir en la calculadora metiendo en cada uno de los valores. Tengo que volver a usar la misma letra X porque la calculadora solo entiende como por variable a la X. Pero usted que ya está, ¿verdad? Ya usted va a entender que esto es lo que representa.
representa esa X. Entonces sería X menos 0,67 por lo que vale BD, ¿verdad? Que son 784,94, menos 0,67 de lo que vale BE, que son 396,88, menos 390 igual a 0 y shift sol, y eso nos va a dar. Recuerdan que dijimos, todas son para abajo, entonces evidentemente esta tiene que ser para arriba y tiene que ser bien grande porque es la suma de todas. Entonces, sustituyendo en 2, llegamos a que FY es 1181,82. Y viendo el Z, puede darnos para atrás bien la respuesta, ¿verdad? Porque tenemos 2 para adelante y una sola para atrás, entonces es probable que Z nos va a dar negativo, ¿verdad? Como la X. Y es lo mismo, vamos a sustituir aquí, ¿verdad? Entonces vean que es X menos 0,67 por lo que valga BD, que es 784,94, más 0,67 por lo que valga BE, que es 396,88, más 130, más 130, es igual a 0, ¿verdad? Y ahora sí, shift solve y dele. Y entonces nos dio 130. Ah, no, mira, nos dio para afuera. Entonces va para afuera. ¿Ok? Entonces, nos está dando que la fuerza, sustituyendo en 3, nos da que FZ es igual a 130,00, ¿verdad? Entonces, ¿se pueden o no se pueden? Ok, 130. Claro, tiene sentido, ¿verdad? Porque tiene sentido que estas dos nos hayan dado exactamente igual que las componentes de estas dos. Bueno, porque si usted se pone a ver, en Z por lo menos una va para adelante y la otra va para atrás, ¿verdad? Entonces nos está dando el valor, digamos, hacia, o sea, se cancela el que va para adelante con el de atrás y nos da esta componente. Y si bien es cierto, en el caso de la X, las dos van para la derecha, ¿verdad? Las dos van para la derecha, entonces las dos juntas dan, por decir algo, 2X, ¿verdad? Y si la que usted tiene por un lado es 195, le tiene que ayudar otro 195 para que se maten con otras dos que son iguales, ¿verdad? Pero bueno, eso ya son cosas que yo me pongo a ver siempre los números, a ver qué sentido le hallo, pero lo importante es que estas son las respuestas, ¿verdad? Porque al final sí nos interesan las reacciones en las tensiones también, ¿verdad? Entonces podríamos hacer un cuadro resumen donde estas son las dos tensiones, 184 y 396, y estas son las tres fuerzas de la rótula, 195, 1181,82 y 130, ¿verdad? Y 130. Esas serían las respuestas. No sé si tienen alguna duda o pregunta con este ejercicio. Ven que es un ejercicio largo, ¿verdad? Es un ejercicio El FAQ no, delicado. Dígame, no tiene ninguna. no, de Y mi a mí parte no. tampoco. Ok, muy bien. Profe, en este caso, digamos, este ejercicio sí se evaluaría en el quiz, pero en el examen no. No, don José, no. Oye, si usted quiere lo ponemos en el quiz, no hay problema. Pero de momento no está. De momento no Pero está. sí, es un poco extenso, digamos, como para... Es súper claro que es muy largo, sí. De hecho, vea Sí, que, digamos, no paramos, digamos, y duramos 40 minutos resolviéndolo. Entonces, no es como para un ejercicio de examen o quiz. Es por eso es que es de tarea, ¿verdad? Y está bien, obviamente, entonces, lo resolvemos para que tampoco se queden ahí con la duda de cómo es. Y ojalá lo hayan hecho, ¿verdad? Porque es parte de los contenidos del curso. Nada más que, sí, evidentemente, si es un ejercicio largo, complejo, digamos, porque cualquier detallito ya uno se van todas, pero sí sale, ¿verdad? Espero que les haya salido. Muy bien, Profe, una pregunta. dígame. Digamos, a la hora de sacar la fuerza 1,
¿Sí? Yo lo dividí primero y luego lo multipliqué por 455. Ajá, entonces por el redondeillo de la primera división ya no le quedó exactamente números enteros, pero sí muy cercanos, no hay problema. Ujú. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, eso es Gracias. porque yo me di cuenta que era múltiplo, entonces lo hice de una vez, pero si usted no y lo redondeó, está dentro del rango del ejercicio, pues. Ok, gracias. Bueno, ¿qué más? Ok, ya con este estamos, entonces, ¿verdad? Muy bien. Luego entonces vienen un par de ejercicios de centroides. Eh, Hagámoslos de últimos, sobre todo porque, bueno, hay uno, este está muchas veces ya resuelto por ahí, pero me interesa más estos dos y si nos da chance, que tal vez sí, volvemos a los centroides de último. En este caso, este ejercicio 3 es un ejercicio, este sí es típico ya de una evaluación, por ejemplo. Vamos a hacerle un zoom un poquito para atrás para que se vea esta fuerza de 300. Entonces es una viga que está empotrada en C, ¿verdad? Ahí nos lo dice, empotramiento en C. Entonces ahí en C yo tengo que recordar, ¿verdad? Que hay tres cosas, ¿verdad? No se me puede olvidar. Serían la CX, la CY y el momento en C, ¿verdad? El momento en C. Que bueno, solo C, al final del ejercicio, solo CY va para arriba, las otras dos son en signo contrario, me parece. Entonces, pero bueno, la convención es que siempre las pongamos en esta, ¿verdad? X hacia la derecha, Y hacia arriba y el momento contrario al reloj, ¿verdad? Esa es nuestra convención. Muy bien, el momento en C. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este ejercicio? Bueno, podemos nombrar, si queremos, a esta F1. La nombro, digo, para poder referirme a ella, más que todo. Si usted no la nombró de una vez le sacó los componentes, no hay problema. Pero cuando yo le vaya a decir, entonces sacábamos la componente F1 en X y así, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y acordarnos que esa fuerza distribuida tenemos que convertirla en dos fuerzas puntuales, ¿verdad? Yo voy a partir aquí para que me quede un rectangulito acá abajo y un triangulito allí arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, este sería el rectangulito y el triangulito, de ahí no lo voy a dibujar porque ya casi que quedó, ¿verdad? Eso sí, importante darme cuenta que ese rectangulito sí es de 300 de altura por 6, ¿verdad? 300 por 6 es el área, pero ya el triángulo no va a ser 700, ¿verdad? Porque ya le quitamos 300, entonces cuando hagamos el área del triángulo, el valor que tenemos que usar es 400, ¿verdad? Eso es totalmente necesario que lo entendamos así, ¿verdad? Totalmente necesario que lo entendamos así. Entonces, lo primero que yo hubiera hecho es sacar, bueno, F1X, ¿verdad? F1X es igual a F1, ¿verdad? Por el coseno de qué ángulo, ¿verdad? Entonces, cuidado si usó 60, porque si usó 60 y usó coseno para X, está mal, ¿verdad? Sería 30 el ángulo, porque acá nos dan el ángulo con respecto al eje Y, ¿verdad? Nos dan el ángulo con respecto al eje Y y necesitamos el con respecto al eje X, que es 30, ¿verdad? Y F1 vale 300, entonces 300 por el coseno de 30, ve, ya me fui de pato, ahí está, 300. Y eso da 259, ¿verdad? 259,81 minutos. ¿Ok? La F1Y es más fácil porque el seno de 30 es un medio, ¿verdad? Entonces, por el seno de 30, y cuando usted hace ahí la multiplicación, F1Y le da pues 150 minutos, ¿verdad? Entonces, casi que para que usted va haciendo ahí su diagrama de cuerpo libre, pero como yo dibujo tan feo, entonces me aprovecho de las cosas que nos da aquí el mismo ejercicio, y entonces esto lo voy a cambiar por dos fuerzas. Lo voy a cambiar por una fuerza 1Y hacia arriba y una fuerza 1X hacia la derecha, ¿verdad? De los cuales ya conocemos los valores. Esta vale 259 y esta vale 150. Muy bien.
Ahora, lo siguiente que yo tengo que hacer es, bueno, yo me imagino, ¿verdad? Que aquí está, que esta es la viga, es solo el pedazo que me interesa, digamos, la viga sigue para allá, usted qué puede hacer ahí, está cortado, ¿verdad? Este pedazo que me interesa, esta cota es la de 6 metros, ¿verdad? Que es la cota de la derecha, y yo tengo el rectángulo, ¿verdad? Este rectángulo, ¿ok? Y yo sé que yo solo tengo que cambiar por una única fuerza en el centro, ¿verdad? Una única fuerza en el centro. Que yo tengo que saber que esta cota es la mitad, ¿verdad? Porque en el rectángulo es la mitad. Entonces esto van a ser 3 metros, ¿ok? Y este valor es 6 por 300, ¿verdad? Entonces esos son 1800 newtons, ¿ok? Yo tengo que estar claro de eso. Y al mismo tiempo hay un triángulo aquí, ¿verdad? Hay un triángulo aquí, que este valor para efectos del triángulo, este valor es 0 para efectos del triángulo, y este es 400, ¿verdad? Entonces yo sé que existe una fuerza aquí, también tengo que saber que esta cota son 2 metros, ¿verdad? Es un tercio de 6, porque 6 es lo que mide esto, y la fuerza triangular está a un tercio de esa distancia, ¿verdad? Y eso es 400 por 6, pero entre 2, ¿verdad? Y eso da 1200. 400 por 6, pero entre 2 porque es un triángulo, ¿verdad? Entonces, volviéndome a aprovechar de del enunciado, esto, cuando yo te hizo su diagrama de cuerpo libre ya completo, el completo, eso no, le debió de haber quedado aquí una cosa como así, ¿verdad? Eso desaparece porque uno, el objetivo es quitar esas cargas distribuidas y sustituirlas por dos cargas puntuales, ¿verdad? Una aquí en el puro centro, desde AB, y otra aquí un poquito más a la izquierda de AB, ¿verdad? Por ahí. ¿Ok? Y le tendría que haber quedado una cota aquí y una cota acá. ¿Ok? Y los valores de esas cotas tienen que ser 3 para la del centro y 2 para la de la izquierda. Ahí ese 2 bien puesto, como así. ¿Ok? Estamos hablando que esos son metros. Y los valores de las fuerzas, la de la derecha, 1800 newtons, y de la izquierda, 1200 newtons también. Y ahora sí, ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre como lo necesitábamos, es decir, sin las fuerzas distribuidas y con las fuerzas puntuales, ya vamos a poder hacer nuestras sumatorias. Y son muy sencillas en realidad nuestras sumatorias, porque tenemos sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, lo que va para la derecha es el positivo. Y en realidad solo tenemos dos cosas en X. Tenemos a CX y tenemos a F1X. F1X. Y eso es igual a 0. Y F1X ya lo conocemos, sabemos que ese valor es algo así como 159.81 igual a 0, por lo tanto CX es igual a menos 259.81, pero usted no entra en pánico ni nada, sino que usted sabe que lo que le haya dado negativo simplemente significa que es 259.81 newtons, pero que apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Y luego usted hace una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que apunta hacia arriba es positivo, y hay 1, 2, 3, 4 cosas en el eje Y, ¿verdad? Hacia arriba está F1Y, hacia abajo está 1200, hacia abajo está 1800, y hacia arriba está CY. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? Y F1Y es 150, menos 1200, menos 1800, más CY igual a 0. Se suma todos estos números y da menos 2850, más CY igual a 0, lo que está restando pasa a sumar, y de lo más tuanis, porque CY da 2850 newtons positivo, y el que le haya dado positivo significa que iba hacia arriba como usted lo predijo, ¿verdad? Ese sería el valor del CY.
Y el del momento es simplemente que no se le olvide hacer la sumatoria de momentos en C, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida. Claro, yo en el examen se lo recuerdo bastante, porque yo en estos ejercicios yo no le voy a preguntar tal vez como por la forma en la que hay que hacer los exámenes ahora, yo no le pregunto por todas las reacciones, sino que yo le pregunto por una de ellas. Entonces ahí va a venir en negrita. El momento en C, ¿verdad? La fuerza vertical en C, la fuerza horizontal en C, ¿verdad? Usted no lo tiene que hacer todo, de hecho, tiene que hacer solo lo que le convenga, ¿verdad? Pero la que más se nos olvida es esta cuando hacemos el desarrollo completo. Y ahora sí, hay que pensar cuántas cosas hacen momento en C. La respuesta de cuántas cosas es 4. Porque CX y CY no hacen momento porque no tienen brazo de palanca. El momento en C sí hace momento porque es precisamente un momento, digamos, con brazo de palanca. Las fuerzas de 1800 y de 1200 hacen momento. La F1X no puede hacer momento porque no tiene brazo de palanca, pero la F1Y sí, ¿verdad? La F1Y sí. Entonces, entendemos que lo que va para allá es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el 1800 hace momento positivo. ¿Y cuál es el brazo de palanca de 1800? Está correcto, la respuesta es 9. 9 es la respuesta. Porque es los 6 que hay de C a B más los 3 que hay de B a la mitad de la sección. Luego, más 1200 por el brazo de palanca, ¿verdad? Y siguiendo la misma lógica, ese brazo de palanca es 10. ¿Verdad? Y si usted quiere, usted puede haber dicho, bueno, es que ese yo lo calculé más bien diciendo que 12 menos 2, ¿verdad? Y eso es 10. No importa cómo, mientras usted llegue. Y el único que hace momento negativo es esa fuerza 1Y de 150, ¿verdad? Que el brazo de palanca es 12. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Entonces, MC, hijo, 1800 por 9, eso da 16.200, más 12.000, menos 150 por 12, eso es igual a 0, ¿verdad? Entonces, el momento en C, esto da 28.200 y 150 por 12, eso da 1.800 y eso es igual a 0. Y entonces el momento en C, usted hace esa resta y eso da 27.400, ¿no? 26.400, ¿verdad? Ya me hice bola, entonces mejor revisar. 28.200 menos 1.800, ¿verdad? 26.400. Y eso es igual a 0. Y se acuerda que le habíamos dicho que este momento iba a dar para el otro lado, ¿verdad? Pero usted está tranquilo y usted nada más sabe que eso es, que la respuesta es 26.400 newton por metro, pero girando a favor del reloj. Y eso es todo. Ahora, ¿por qué uno más o menos ve esto de que le va a dar negativo, verdad? Y toda la cosa. Sí, porque usted se ponga a pensar en esto sin los dibujitos estos, ¿verdad? Entonces, imagínese esta viga aquí como si usted lo tuviera agarrada con su mano. Usted tiene así el bastón y hay una fuerza grande, toda esta fuerza le quiere rotar la viga, ¿verdad? La quiere rotar en este sentido. Usted tiene que imaginarse eso, ¿verdad? Que la viga la quieren rotar porque ahí le ponen una gran fuerza al lado izquierdo y ella se quiere deformar así, ¿verdad? Ella se quiere deformar así, quiere rotar en ese sentido. Entonces tiene que haber un gran momento a este otro lado en el sentido contrario para que eso vuelva al equilibrio, ¿verdad? Y ese gran momento son estos 26.400 newton metro. En ese sentido, para que eso se equilibre. ¿Eh? Usted siempre puede tratarse de imaginar cómo sería el movimiento y encontrarle un sentido a sus respuestas, ¿verdad? Entonces, si en este hacemos un cuadrito resumen, aprovechémonos aquí de que el momento ya está ahí escrito y nada más traigamos a colación CX, que había dado 259.81 newtons hacia la izquierda, y CY, que había dado 2.850 newtons hacia arriba. Ahí esto es nuestro cuadrito resumen. ¿Okay?
Ahora, en el examen, en el quiz, ¿verdad? A mí me va a ser muy difícil que usted me dibuje estos simbolitos o todavía no he encontrado una buena manera, digamos, de que usted lo haga. Entonces yo les tengo que poner ahí una nota aclaratoria. ¿Verdad? Entonces, si a usted le da para la derecha, ponga el número positivo. ¿Verdad? Entonces, o para arriba. ¿Verdad? Entonces, si aquí yo hubiera tenido que responder CY, la respuesta que yo tipeo ahí en la computadora es 2850 newtons. Así positivo, porque me dio para arriba. Pero esa nota también dice que si a usted le da para la izquierda, ¿verdad? Entonces que usted lo ponga negativo. Entonces la respuesta que usted hubiera tenido que tipear en este caso es menos 259.81. ¿Okay? Con ese menos, usted me está diciendo el signo a mí. Está diciendo que usted entiende que es para la izquierda. ¿Verdad? Y también hay una nota que dice que si el momento le da positivo, o sea, le da en el sentido antihorario, que simplemente lo ponga positivo, pero que si le da en el sentido horario, a favor del reloj, como este caso, ¿verdad? La respuesta que hubiéramos tenido que poner, en este caso hubiera sido menos 26.400 newton metro. ¿Verdad? Que usted ponga ese menos, me indica a mí que usted entiende que eso va en el sentido horario. Y esa es la mejor forma que he encontrado hasta ahora. Entonces, así lo vamos a hacer. ¿Verdad? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso en específico? A mí me había dado diferente, pero me di cuenta que era que tenía un error, había olvidado poner algo. Entonces aquí mismo me corregí. Ok, muy bien. Y con respecto a los signos que hay que poner, digamos, en el quiz, o en el examen, pues, que si la respuesta es positiva, entonces póngalo positivo, y que si la respuesta es negativa, póngalo Oh, claro, negativo. claro. Ok, muy bien. Excelente, jóvenes. Entonces, ya terminamos la tercera. Vamos a ver cómo nos va con la cuarta. La cuarta tiene que ver con que usted analice lo que le tocó, ¿verdad? Y usted escoja un escenario a partir de su análisis. Eso es lo que tiene que ver usted. Entonces yo voy a copiar los datos que son importantes porque yo necesito quitar estas letras de aquí para poder hacer dibujitos y explicar, digamos, el caso. Entonces tenemos que la masa son 650 kilogramos, entonces usted así, pero ni lerdo ni perezoso, apenas usted le dan masa, usted dice inmediatamente yo calculo el peso, porque la masa no la uso el peso, ¿verdad? Entonces esto es 600, la masa por la gravedad. Por lo tanto, es 650 por 981, ¿verdad? 6.376 y medio. Entonces, de una vez, 6.376 y medio. Newton, ¿verdad? De una vez. La fuerza J, ahí está escrito el número, 1800. El coeficiente de fricción estático, el mío estático es 0.25 y el mío dinámico estático le poníamos, sí, ese, y el dinámico K, yo creo, ¿verdad? Es 0.2. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Eso es lo único que importa. Porque los tres casos es el caso A, que el bloque se nos vaya para abajo. El caso C, que el bloque se nos vaya para arriba. Y el caso B, que el bloque se quede quieto, porque no alcanza para que se deslice hacia abajo, porque la fricción no lo deja, pero tampoco alcanza para que se deslice hacia arriba, porque la fricción no lo deja tampoco, ¿verdad? Ese sería el caso B. ¿Ok? Ese sería el caso B. Y entonces nos toca poner ahí nuestro famoso cuadrito blanco para que podamos trabajar tranquilos. ¿Sí? Entonces, nos alcanza para todo esto. Muy bien. Entonces, ahí está. Ahora sí, ¿qué tenemos? Bueno, lo que tenemos es que hacer, poner las cosas que tenemos que saber que ahí están. Por ejemplo, el peso. Usted siempre tiene que saber que el peso está ahí para abajo, ¿verdad? Eso usted tiene que saber. Y usted tiene que saber entonces que ese peso va a tener dos componentes, una en este sentido y la otra en este sentido, hacia abajo, así. Eso usted lo tiene que saber. Entonces, que el peso ya usted lo calculó y le dio esos 6.300, casi 6.400 newtons, eso usted lo tiene que saber y tiene que saber que inmediatamente tiene que calcular una componente del peso en X
y una componente del peso en Y. Eso usted tiene que saber. Ok, pero para eso usted se acuerda, digamos que es importante que usted conozca este ángulo, ¿verdad? Ese ángulo que por lo general le llamamos alfa. ¿Cuánto vale alfa? ¿Verdad? Entonces alfa eran como 20 grados, una cosa así. Porque nos damos cuenta que esto es lo que tenemos que usar para encontrar el ángulo alfa, ¿verdad? Nos dan las proporciones de la caja. No nos dicen que esa cuña o ese plano inclinado mide 40 metros por, no sé, por 15 metros. No, no, no. Nos dicen que es una relación de 3 a 8. No importa cuánto mida, por cada 3 unidades que mida lo vertical, lo horizontal, va a medir 8, ¿verdad? Entonces, en este caso simplemente es saber que alfa es la tangente inversa de 3 entre 8. ¿Verdad? Eso es todo. Y alfa es 3 octavos, 20.56 grados. 20.56 grados. ¿Que se puede usar 20? No. ¿Se puede usar 21? Bueno, está jalado el rabo. Pero mejor use 20.56. Nada le cuesta. Entonces usted lo primero que hace, bueno, lo primero que debería hacer es consistente, no como yo, y entonces si le pone peso con W, póngale peso con W en todo lado. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre, mejor, así no se olvida, es sacar las componentes del peso. Recordando que las componentes del peso son una única excepción, ¿verdad? Son una única excepción, donde para X usamos el seno de alfa y para Y usamos el coseno de alfa. Esa es nuestra única excepción. Entonces decimos, bueno, vamos a ver. El peso dice que eran 6.376.5. Eso por el seno de 20.56 nos va a dar 2.000, que eso es el WX, 2.239.35 newtons. Y en Y es con el coseno. Entonces es todo lo mismo, pero con el coseno. Y nos va a dar un numerote. WY es igual a 5.970.35. Para que un ejercicio de fricción tenga sentido, el WY siempre tiene que ser más grande que el WX. Si eso no fuera así, la caja no es que se desliza por la fricción, no es que simplemente rueda porque se cae por la pendiente. Porque tendríamos un escenario en la que la pendiente es como así, y aquí estaría la caja. La única forma en la que la componente X sería más grande que la Y, que sea súper inclinado. Y si es súper inclinado, eso no importa, no es un problema porque simplemente se vuelca, ¿verdad? Entonces, ese no sería un ejercicio. Ok, vámonos. Listo, ahí está. Entonces ya tenemos esos valores. Lo que sigue es darse cuenta, usted se acuerda, ¿verdad? Que siempre que hay una cosa que se llama la normal. Y la normal siempre es perpendicular a la superficie. No importa qué, no importa nada, ella es perpendicular a la superficie. Pero usted se da cuenta que no la puede calcular todavía porque esa fuerza J todavía no está con sus componentes, ¿verdad? Entonces usted debería decir, ok, es que entonces J debería tener, como decir, una componente aquí en X y debería tener aquí una componente en Y, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, vamos a poner una bonita aquí, la componente en X y la componente en Y, ¿verdad? ¿Y qué sabe usted? Usted sabe que este ángulo que está aquí es alfa, ¿verdad? Alfa. ¿Por qué? Porque esta línea es paralela al plano y esta línea es para la flecha de J es paralela al piso, por lo tanto eso es alfa también, ¿verdad? Entonces, casi que lo que sigue es sacarle los componentes a J. Y ya aquí usted se olvida de la excepción, ¿verdad? Porque JX sí se calcula con el coseno de alfa como toda la vida y JY sí se calcula con el seno de alfa como toda la vida. Las únicas excepciones son para el peso. Entonces usted sabe que entonces usted dice, bueno, eso sería nada más meter ahí 1800 en vez de ese número. Y la del coseno, que es JX,
es igual a 1685.35 y la del seno, que es JY, sería 632.14 newtons. ¿Ok? Entonces ya tenemos los valores de JX y los valores de JY. Y esto es pura carpintería, o sea, aquí no hemos hecho nada, ¿verdad? Simplemente estamos haciendo cosas necesarias para poder arrancar con el ejercicio, como sacar componentes y demás. ¿Ok? De hecho, el paso que sigue también es carpintero, o sea, es solo para poder llegar a más adelante, que es hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿verdad? Que lo que va para arriba es positivo. ¿Para qué? Para simplemente poder calcular el valor de la normal. La normal va para arriba, WY va para abajo y JY va para abajo, ¿verdad? Y eso es igual a 0, y entonces menos un montón, 5.970,35 menos 632,14 igual a 0. Y entonces la normal es algo así como 6.500, ¿verdad? 5.970,35 más 632,14. 6.602, ¿verdad? 6.602.49. ¿Y para qué sacamos la normal, verdad? Que siempre se confunde uno porque ve una N aquí de normal y ve una N aquí de Newton. Uno dice, bueno, pero ¿por qué no se pusieron de acuerdo? Yo no sé, ¿verdad? Pero hay que vivir con eso. ¿Ok? Entonces, tenemos que esa es la fuerza normal. Eso solo lo hacemos para calcular el valor de la fricción, que todavía ni siquiera nos hemos planteado hacia dónde va la fricción, si va hacia arriba, si va hacia abajo, no. Pero la magnitud de la fricción es siempre la misma, ¿verdad? Porque es una fórmula que la fricción, que a veces se representa también con una F incursiva, es igual al coeficiente estático por la normal, ¿verdad? Entonces la fricción es igual a 0.25 por ese número 6.602,49, y entonces la fricción nos da 1.500, 650, como 1.650, ¿verdad? Eso por 0.25, 1.650,62, 1.650,62 newtons. Ok, ese es el valor de la fricción. Igual, apenas necesario la magnitud, todavía no hemos analizado ningún escenario. Y ahora sí vamos a analizarlos. Y esto solo se puede resolver pensando qué pasaría y viendo si pasa o no, ¿verdad? O por lo menos esa es la forma en la que yo siempre lo hago. Entonces, yo lo primero que voy a pensar para la parte A, ¿verdad? Y lo voy a indicar como siempre, yo voy a decir que para la parte A eso se nos va a deslizar hacia abajo, ¿verdad? Entonces, para la parte A, ese es el sentido del movimiento, ¿verdad? Para abajo. En la parte A, ¿por qué? Porque la parte A del escenario es que la caja se desliza hacia abajo. Entonces, ese es el sentido. Si ese es el sentido del movimiento, ¿hacia dónde va la fricción? Siempre va en la dirección contraria, por lo tanto la fricción iría hacia arriba, ¿verdad? La fricción, bueno, la voy a poner con ese color para que nos quede la referencia. Esta sería la fricción. La fricción iría hacia arriba. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Porque ella siempre se opone al movimiento. Entonces, como aquí no hay ninguna incógnita, sino que todo lo conocemos, ¿verdad? Porque las únicas tres fuerzas en X que tenemos son JX, que es un número conocido, WX, que es un número conocido, y la fricción, que es un número conocido. Pero lo único que tenemos que pensar es, bueno, ¿cuál va a ganar? Si usted quiere que eso se mueva hacia abajo, la que va moviéndose hacia abajo tiene que ganarle a las dos que se van moviendo hacia arriba. Entonces, WX tiene que ser más grande que JX y la fricción juntas, ¿verdad? En números sencillos, si JX vale 100 y la fricción vale 100, juntas son 200, ¿verdad? Entonces, con que WX sea 500, ya se lleva el bloque para abajo, ¿verdad? Porque no le alcanzó a la fricción y a JX para detener. Eso es todo lo que usted tiene que pensar. Entonces, en el caso A, WX tiene que ser más grande
que JX más la fricción. ¿Esto pasa o no pasa en el ejercicio? ¿Es acaso WX más grande que JX y la fricción? Sí, ni siquiera hay que sumarlo, ¿verdad? Ni siquiera hay que sumarlo para que uno se dé cuenta que no, efectivamente no es más grande. Porque vea que usted dice, tengo el WX. El WX es como 2200. Ahí ya. JX es 1600. Y la fricción es 1600. O sea, estos son al menos 3600. De hecho, es más, ¿verdad? 3335, una cosa así. Esto es de fijo más grande que esto. Y ese es el análisis que había que hacer. O sea, usted bastaba con que lo hiciera planteándose el escenario. ¿Verdad? Entonces usted dice, hey, no, esto no pasó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay 2239.35 es menor que 1685,35 más 1650,62. Por lo tanto, no se desliza hacia abajo. ¿Ok? Esa es la conclusión, ¿verdad? No se desliza. Ahora, ni siquiera lo sumé, pero numéricamente yo sé que no es más grande. ¿Okay? Entonces no se va a deslizar. Eso no significa que se deslice hacia arriba, ¿verdad? Y ahí no tenemos que tener cuidado. Eso no significa que se deslice hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí la cosa cambia. En el momento en el que el sentido del movimiento cambia, y entonces usted, digamos que el JX se siente así muy, muy valiente y dice, bueno, vámonos, ahora yo voy a ser capaz, si el WX no me pudo vencer hacia abajo, capaz si yo lo venzo hacia arriba, ¿verdad? Entonces en el escenario C, más bien el JX es el que se quiere llevar esto para arriba, ¿verdad? Entonces este es el sentido del movimiento. Como les decía, en el caso del C, ¿verdad? La JX, lo que se plantea es lo siguiente. Si ya la WX no fue capaz de deslizar el bloque hacia abajo, ¿verdad? Entonces que la JX sea capaz de subir el bloque, como decir, montaña arriba, ¿verdad? Entonces, en este escenario, tendríamos que la fricción se nos va a poner en contra. ¿Eh? La fricción se nos va a poner en contra. Y entonces realmente lo que va a pasar es que JX se va a dar cuenta que es que él solo no podía, es porque tenía la fricción a su favor. Pero ahora que tiene la fricción en contra, ya no lo va a poder subir. O sea, simplemente no va a poder vencerlos. ¿Por qué? Porque en este escenario C, ¿verdad? Tiene que ser que JX sea más grande que la fricción y el WX, ¿verdad? Y eso evidentemente no pasa, ¿verdad? Y no pasa de todo, porque vean que JX ni siquiera es más grande que WX, ¿verdad? Estaba totalmente equivocado JX y creía que porque WX no lo pudo bajar, él iba a poderlo subir. En realidad la que actuó para que no bajara fue la fricción, ¿ok? La que actuó para que no bajara fue la fricción. Y simplemente esa fuerza JX o J en general es una fuerza que está ahí que no hace que el bloque ni suba ni baja, ¿verdad? No baja en parte por la fricción y un poquito por JX, pero no sube porque JX no tiene la fuerza para poder subir a las dos. ¿Verdad? Entonces, evidentemente aquí usted dice, bueno, como JX, que es 1685, una cosa así, ya se me olvidó el número. Ajá, 1685,35. Entonces es menor que 1650, que nos había dado la fricción, 1650,62, más 2239,35. Entonces, por lo tanto, no se desliza hacia arriba, ¿verdad? Y este es el caso B, entonces el que gana. ¿Por qué B? Porque B es que no se desliza ni hacia arriba ni se desliza hacia abajo. ¿Cómo estamos con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Verdad que entonces en ese caso, digamos, para que se deslizara hacia arriba, digamos, esa fuerza tendría que ser solo un poco más grande, digamos, en el caso, digamos, sería la JX,
No, Digo, tiene que ser bastante más grande, porque vea que bastante más. tiene que ser como 4000, porque vea Sí, que 1650, ¿verdad? Punto 62 más 2239.5, eso es 3800. Este de aquí tendría que ser como al menos 3900, digamos, para que ya pueda subirlo. ok, pero digamos, si fuese ese caso, entonces sí subiría hacia arriba, digamos. Ah, sí, Ok, sí, la fuerza, digamos, si JX, vamos a ver, ese valor dividido entre coseno de 20,56. Ajá, si J, ¿verdad? Si yo le hubiera dicho a usted, es que olvídese que J, digamos, J ya no es 1800, ¿no? J vale 4200, ¿verdad? J prima, digamos, vale 4200 newtons. Entonces, en el momento en que usted calcula J prima X, ¿verdad? Usted dice, bueno, ¿y cuánto es J prima X? Sería J prima por el coseno de 20,56. Entonces, 4200 por el coseno de 20,56 da 3932,48. ¿Ve? Entonces, en este escenario, este número, este número sí es más grande que estos dos. Sí es más grande que estos dos sumados. ¿Ve? Entonces, en ese escenario, sí hubiera, digamos, si hubiera subido el bloque hacia arriba. ok, profe, perfecto, muchas gracias. Pero bien. Y más bien, si JX hubiera sido muy pequeño, o J en general hubiera sido muy pequeño, póngale que hubiera sido, no sé, como 100, digamos, digamos que entonces ya otra vez tampoco es este escenario, sino que tenemos un escenario como decir un J segunda, ¿verdad? Igual a 200 newtons, que era 200 newtons, ya usted está cansado de estar ahí sosteniendo, entonces bajó la fuerza. Entonces, cuando usted hubiera calculado el J segunda X, que es J segunda por el mismo coseno de alfa, ¿verdad? Ese valor hubiera dado pequeñito, hubiera dado, tenemos el 4 nada más, da como 187.26. Entonces, cuando habíamos analizado el escenario A, vean que 2240, digamos, si hubiera sido más grande que 1600, que era la fricción, más apenas 200, digamos, que era la JX nueva. Entonces, en una J muy pequeña, como 200, el bloque más bien se desliza hacia abajo, ¿verdad? Eso hubiera sido la condición en ese caso. Entonces, eso puede pasar, digamos. Ahorita yo di este valor queriendo que quedara en el centro, o sea, que ni subiera ni bajaba. Pero de repente yo le puedo dar un J muy grande con la intención de que el resultado correcto es que sube, o le puedo dar un J muy pequeño con la intención de que el resultado correcto es que baje, ¿verdad? Ese sería como el caso. Pues, digamos que tenemos este rectángulo, ¿verdad? Que algunos hicieron todo, estoy seguro, todo este rectángulo y le restaron el triángulo amarillo, ¿verdad? Yo en este caso voy a hacer este rectángulo y le voy a sumar el triángulo de abajo, ¿ok? Pero se vale cualquiera de las dos. O sea, se valía hacer un rectángulo muy grande y restarle este triángulo de acá, o un rectángulo más pequeño y un triángulo a la par, ¿ok? Esas serían las dos positivas y junto con el semicírculo, que me quedó muy feo, sería la restante, ¿verdad? Entonces digamos que este sería el semicírculo. Y una negativa. Entonces, como esa negativa la vamos a poner tal vez con otro color, puede ser este verde limón, qué sé yo. A ver si, cómo se ve. Contraste, no se ve tan bien. Vamos a ver si tal vez un negro. Este nos queda mejor. Este sería la parte negativa, ¿ok? Este rectangulito de aquí. Entonces van a ser 3 positivos y 1 negativo. Entonces, bueno, ya habíamos hecho las particiones, pues ya me dio pereza volverlas a poner. Entonces, la primera figura, digamos que era el semicírculo. Semicírculo. ¿Ok? Entonces, aquí está. Entonces va el área. ¿Ok? Entonces, pongámoslo completo. Área. Entonces, en este caso, como es un semicírculo, dice que es, ¿verdad? Pi por el radio es 35 al cuadrado y entre 2.
¿verdad? Pi por R al cuadrado, entre 2. Y eso nos va a dar algo así como 1924.23. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿dónde estaría el centroide en X? ¿Verdad? Entonces yo me pongo a pensar, ok, yo tengo que decir, ok. El centroide en X es para la izquierda, entonces es negativo. Yo primero me tengo que mover 20 y después me tengo que mover otra distancia más, ¿verdad? Entonces, primero es menos 20, bueno, aquí, menos 20, menos 4R entre 3pi. Esto que está aquí es lo que a mí se me tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque yo sé que el centroide de un semicírculo está a 4R entre 3pi, pero el punto A no está aquí en el centro del semicírculo, no, está a 20 de distancia. ¿Verdad? Entonces lo correcto es decir, ok, menos 20 porque voy para la izquierda y menos porque sigo yendo para la izquierda, 4 por R entre 3pi. Bueno, entre 3pi. Y eso da menos 34.85. ¿Ok? Entonces sería menos 34.85. ¿Y cuánto vale el de Y? Bueno, el de Y sí vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque el centroide de un semicírculo, que en este caso tiene la orientación vertical, es simétrico con respecto al eje Y. Entonces el centroide está en el puro centro. Y este centro tiene el mismo nivel de altura que el punto A. Por lo tanto, el centroide en Y sí vale 0. ¿Ok? Sí vale 0. Y bueno, cuando multipliquemos A por X, eso nos va a dar un numerote. Y cuando multipliquemos A por Y, nos va a dar 0. ¿Ok? Cuando multipliquemos A por Y, nos va a dar 0. Entonces, de una vez A por Y, que es el fácil, nos va a dar 0. Y A por X es 1924.23 por, ojo, menos 34.85. Para que no se nos vaya a olvidar ese negativo, porque el AX es menos 67.059.40. ¿Ok? Es negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora digamos que vamos con el rectángulo. Rectángulo. ¿Ok? ¿Cuál es el área del rectángulo? ¿Cuáles son las dimensiones de ese rectángulo? Ese rectángulo es este que está aquí. ¿Ok? Entonces, de alto tiene 70. De alto tiene 70. Eso sí es claro. Pero, ¿cuánto mide esta dimensión que está aquí? Esa dimensión mide 55. Correcto. Entonces, ¿todos claros en qué es 55? Sí. Muy bien. Ok. Entonces, simplemente decimos, bueno, 55 por 70. Y eso es un montón. 3.800. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuánto es el centroide en X? ¿Verdad? Este es uno de los que a veces uno falla. Este centroide en X a veces uno lo falla, porque usted tiene que decir, ok, si esto es 55, entonces la mitad de 55, ¿verdad? Desde la orilla, desde esta esquina, por ejemplo, la mitad de 55, qué sé yo, 27,5, ese es el valor, uno pensaría, pero tiene que acordarse que el punto A no está en la esquina, o sea, usted ya gastó 20 de esos 27,5. Entonces, son los 7,5 la respuesta. ¿Verdad? Y numéricamente, si puesto en la calculadora, ¿cómo sería? Sería 55 medios, ¿verdad? Porque es la mitad del rectángulo, la mitad de la horizontal que mide 55. Pero a eso hay que quitarle 20 que ya recorrimos. ¿Verdad? Y eso da 15 medios, que es lo mismo que 7,5. 7,5. Entonces, aquí en este caso la respuesta en X es 7,5. Y en Y, bueno, resulta que es el centroide en Y está a la mitad de 70, y la mitad de 70 es 35, y ya estamos en 35, por lo tanto es 0. Entonces el valor es 0, por lo tanto AY otra vez es 0, ¿verdad? Y el AX sí es otra vez un número, que en este caso es 3.850 por 7,5. Y eso es 28.875. Y ese número es positivo. ¿Ok? 28.800.
Luego va el triángulo. Luego va el triángulo. Entonces, las dimensiones del triángulo estaban más fáciles, ¿verdad? Porque es 45 por 70. ¿Por qué? Porque aquí estaban explícitas, ¿verdad? O sea, explícitamente este es el tamaño del triángulo por este otro. Entonces, no hay lugar a dudas de que el área del triángulo debe de ser 45 por 70 entre 2. Y eso es 1575. ¿Ok? Eso es. Y luego tenemos la distancia en X. Entonces, pensemos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que decir es, ok, yo estoy en esta esquina. Primero me tengo que mover a la esquina del triángulo. Y para eso ocupo moverme 35. Y ahora sí, ocupo moverme un tercio de 45. Entonces, primero me moví 35 a la derecha y luego me moví un tercio de 45. O sea, 50 en total. ¿Verdad? 50 en total. ¿Ok? Ese también tiene lo suyo. Que casualmente es esta cota. ¿Verdad? Casualmente es esta cota. Pero no significa que siempre es así, ni mucho menos, es simplemente que aquí son 35 más los 15, que representa ser un cuarto de 35, un tercio de 45. Eso es. Y el de Y esta vez ya no fue 0, ni mucho menos. Más bien, el de Y va a quedar un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a la mitad de altura y el centroide está a un tercio de altura. Entonces nosotros tenemos que bajar un toquecito. Ahora, si a usted le dificulta saber cuánto es lo que tiene que bajar, hágalo así, más fácil, baje todo. Baje todo. Entonces usted baja 35 del todo. Y si usted baja 35 del todo, ya está en la parte más baja, o sea, ya está en la base. Y ahora, a partir de ahí, simplemente suba 70 tercios. Y ya eso le va a dar la respuesta, que es menos 11,67. ¿Ok? Esa es quizás la forma más directa. Menos 11,67. ¿Ok? Y ahora los números sí nos van a dar los dos diferentes de 0. Entonces voy a poner uno más arribita por si no nos va a caber. Hacerle ahí un campito. 78,750. Vamos a poner aquí arribita. Y el otro lo vamos a poner aquí abajito. Y es 1535 por ojo. No deje botado el menos. 11,67. Y eso es menos 18,380,25. ¿Ok? Y eso va aquí abajito. Muy bien. Entonces ya tenemos los del triángulo. Y ahora solo nos hace falta el negativo. Entonces el negativo le hemos puesto en negro. ¿Ok? Y entonces este es un rectángulo, pero es un rectángulo que resta. Entonces lo ponemos ahí entre paréntesis que resta. ¿Y cuáles son las dimensiones de ese rectángulo? Bueno, está muy fácil, son 35 por 50. Y no lo quisimos hacer en rojo, lo quisimos hacer en 35 por 50. ¿Ok? Entonces, el valor es 35 por 50, no sé qué estoy haciendo. 35 por 50 es 1750. ¿Ok? 1750, pero no se nos puede olvidar que este número es negativo, por definición. ¿Verdad? El centroide en X, bueno, está muy fácil porque es la mitad de 50, 25. Porque resulta que sí estamos en la esquina para este caso. Y el de Y también es fácil, pero estamos también en la esquina, pero ojo, es para abajo. Entonces es menos 17,5, que es la mitad de 35. Y esto otra vez nos va a dar dos números. Entonces lo vamos a tener que poner uno arriba y uno abajo. Ojo, el primero, 1750 negativo por 25, que es positivo, tiene que dar negativo. Entonces este es menos 43,750. Pero el que sigue puede darnos una trampilla, porque negativo por negativo resulta que da positivo. Y si usted se le olvida ese detalle, lo echa a perder porque lo va a poner el resultado negativo y eso va a cambiar todo y el resultado realmente es positivo. Entonces, eso sería. Y ahora usted sabe, digamos, de que vienen nada más tres sumatorias. Esta, las AYs y las AX. Entonces te va a sumar. Primero vamos a sumar las áreas. Entonces sería 1924 con 23
más 3.850 más 1.575 menos, ¿verdad? Menos 1.750. Y eso es 5.599.23. Casi 5.600. Ok, ahora vamos con este. Entonces este tiene toda la pinta de que va a ser negativo. ¿Verdad? Menos 67.059,42. A eso súmele 28.875. Súmele 78.750. Pero réstele 43.750. Y eso da menos, ¿verdad? Menos 3.800, no, 3.184,42. ¿Ok? Y bueno, este otro evidentemente también es negativo. Ah, no, es positivo. 18, por supuesto. Entonces 30.625 menos 18.380,25. Y eso es 12.244,75. Y ya usted a este punto requete se sabe, digamos que el centroide en X, ¿verdad? Es igual a la sumatoria de los AX barra dividido entre la sumatoria de los A's. Ahí me hizo falta la sumatoria y la sumatoria. Y que el Y barra es igual a la sumatoria de los A y barras dividido entre la sumatoria de los A's, ¿verdad? Eso ya usted, bueno, el requete se lo sabe. Yo lo voy a quitar porque se ve muy feo. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahora sí que el X barra, ¿verdad? Ese sí lo voy a tener que poner así porque no tengo el editor. El X barra nos va a dar y simplemente es el AX barra, que usted sabe que es menos 3.184,42 dividido entre el área 5.599,23. Y el X barra entonces nos dio, vamos a ponerlo aquí, igual a menos 0.57. 0.57. Algo así, digamos, con que nos dé menos 60, menos 0.55, o sea, por ahí tiene que andar. Obviamente los errores de redondeo no van a ser así totalmente permitidos, pero vamos a revisar, ¿verdad? O sea, no es que si no es igual ya está automáticamente malo. No. Y el Y barra sería entonces en este caso similar, entonces el Y barra va a ser 12.244,75 dividido entre 5.599,23. Y eso es 2.19. 2.19. Y esos son centímetros. Entonces vean qué cerca que estaba el centroide del punto A. El punto A casi que está en el centroide. Hágase un poquito para la izquierda y hágase un poquito para arriba. Y ahí es el centroide de esa. ¿Verdad? Entonces, eso sería el ejercicio. ¿Algún comentario al respecto del ejercicio? ¿Una queja, una duda? Ok. ¿Qué tenemos con el otro? Con el otro, lo primero que podríamos tener es, digamos, que usted se dé cuenta, así de manera muy avispada, porque usted es un chiquillo muy vivo, ¿verdad? Que ya llegó hasta estas instancias de la universidad. Entonces usted se le queda viendo a esa figura y usted dice, es que yo le veo algo a esa figura. Yo veo que es como toda igual con respecto al eje X, ¿verdad? Como simétrica. Ok. Entonces, evidentemente, el centroide con respecto al eje X está en el centro, en esta línea, ¿verdad? Entonces, así sin hacer ningún cálculo, el centroide en X simplemente da menos 2. Y eso tendría que haberle dado a usted, ¿verdad? Menos 2. Porque usted se da cuenta que esta figura es simétrica con respecto al eje X. Y si no le dio menos 2, porque, o sea, viéndolo así, es probable que cuando usted haya hecho todos los cálculos de le haya dado menos 2. O menos 2,01, o menos 1,99, digamos, si se trata de un tema de redondeo. Pero si no le dio menos 2, estamos en problemas. ¿Verdad? Entonces, ese no lo voy a hacer, solo voy a calcular el AY, ¿verdad? Porque la X, o sea, el Y barra, el X barra es menos 2 y es muy directo, entonces, me pereza. Muy bien. Y esas cotas que están ahí de 1,
¿verdad? Que a veces han engañado a la gente por generaciones. Vean que la cota está encerrando esto, entonces esto mide 1, ¿verdad? Esto es lo que mide 2. ¿Okay? Las dimensiones de este rectangulito es 4 por 3, ¿verdad? El rectangulito blanco. Por aquí. Entonces nada más vamos a dividir eso. ¿Qué les parecen 3 figuras? 2 positivas y 1 negativa. Mi propuesta de las positivas son este gran rectángulo que va a medir 5 por 6, ¿verdad? Porque 6 es la cota del radio. Entonces, ese rectángulo que mide 6, el medio círculo que mide 6 de radio, 3 de radio, perdón. Esas serían las 2 positivas. Y una única negativa, que es el rectángulo ese. ¿Verdad? Entonces, esa sería mi. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, digamos, figura. ¿Ok? Entonces, semicírculo. Sí. Ok, entonces el área. ¿Verdad? Entonces usted sabe que el área de ese semicírculo es el pi por el radio a la 2 entre 4, entre 2, que es medio círculo, ¿verdad? No es 4. Entonces sería pi por el radio que es 3 a la 2 entre 2. Y entonces esa área da 14.3738, ¿verdad? 38. Ok, hasta ahí estamos con el área. Y vamos con el Y barra. Recuerden que el X barra no lo vamos a hacer. Entonces, el Y barra. Entonces decimos, ok, yo primero tengo que subir, ¿verdad? Primero tengo que subir 3 unidades para llegar a la base del semicírculo. Y a partir de ahí subo 4R entre 3 puntos. ¿Verdad? Entonces, esto otra vez algo parecido a esto, pero los dos positivos, ¿verdad? Porque más bien ahora es subir y seguir subiendo. ¿Verdad? Seguir subiendo. Entonces, en este caso, la respuesta es suba 3 y luego suba 4 por R entre 3 por pi. Y eso da 4.27. ¿Okay? Eso es todo. Y el A barra es esa multiplicación, ¿verdad? 1438 por 427. Y eso nos da 61.40. ¿Verdad? Redondeado. Muy bien. Siguiente figura positiva, el gran rectángulo. ¿Verdad? El gran rectángulo. Cuyas dimensiones son 6 por 5, por lo tanto el área es 30. Y el Y barra hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, vamos a ver, es a la mitad, es a la mitad. Entonces usted a la mitad de 5 es 2,5. Pero ya usted subió 2 para la posición del A. Entonces ahora nada más es subir medio. Entonces el Y barra, en este caso es medio, que es 0.5. Y el AY es 15. ¿Okay? El AY es 15. Eso es todo. Y la única negativa, ¿verdad? La única negativa es el otro rectángulo que mide 4 por 3. ¿Verdad? Entonces, como mide 4 por 3, 12, pero es negativo, entonces hay que restar. Ok, y finalmente el Y barra de ese estamos en la esquina de abajo, entonces es subir la mitad. Y como él tiene 3 de altura, es 1,5. Pero como es para arriba, es positivo. Entonces este valor es negativo, porque es 12 por 1,5, que es 18. Negativo. ¿Verdad? Y entonces ahora hacemos aquí la sumatoria de de las áreas y de los ayes. Entonces, bueno, 14 más 30 menos 12, eso tendría que dar 32.38. Aquellos que calcularon el AX y toda la historia, les debió de haber dado 64.76, eso es lo que da la X cuando uno lo calcula, menos 64.76. ¿Ok? Por aquello. Pero bueno, ya no lo vamos a hacer. Y esta suma da 58.4. 40, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Y entonces ahora es nada más dividir. Nada más dividir.
Entonces el y barra va a ser igual a 58.40 entre 32.38. Y eso es 1.8. Bueno, ese sí lo pongo yo. 1.8 y lo que sigue es un 0, entonces dejémoslo ahí. Y esas son pulgadas, ¿verdad? Entonces pulgadas. ¿Ok? Entonces dése cuenta usted que el centroide está aquí en el puro centro. Si esto mide 3, un poquito más arriba, como ahí está el centroide. Como donde en este momento está el puntero. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Besitos, besitos, chao, chao.